Bien, pues mi nombre es Benjamín Garza. La intención de este video es comunicarles lo que hemos estado haciendo a nivel internacional, lo que hemos aprendido sobre todo en estos cursos y entrenamientos para administradores de transporte público con especialidad en ciudades con retos económicos. Estos cursos pues han tenido lugar en diferentes partes del mundo y con la asistencia de más de 20 especialistas de más de 14, 15 países. En estos países están integrados los países africanos, que tienen mucho que aprender. También están los países de Europa, ¿verdad? Como Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica. A nivel internacional, en diferentes partes del mundo, pues hemos obtenido una certificación después de haber tenido este entrenamiento en estas diferentes ciudades y también en internet por cursos a distancia por más de 6 meses en compañía de cerca de 20 especialistas, todos ellos con una gran experiencia, la gran mayoría con maestrías en transporte y pues unos maestros, unos instructores que pues del nivel de Harvard, asesores de la NASA y muchas otras empresas a nivel mundial, ¿no? También obtuvimos en este entrenamiento la experiencia de ver los sistemas de transporte en diferentes ciudades. Estas son pues las del Reino Unido, especialmente las de Birmingham, en donde también vimos algo muy especial en Ciudad de México con lo que es el metro, el Metrobús y su comparación también con otros lados. También estuvimos en Viena y estuvimos estudiando también los sistemas de las líneas vienesas, ¿no? De cómo trabajan, cuál es la precisión y cómo cuidan la seguridad de todos sus pasajeros. Este fue un curso que se dio con más de 22 temas impartidos durante este curso, en los cuales pues vamos desde por qué es necesario un transporte público hasta los esquemas de financiamiento y las mejores prácticas para que precisamente las ciudades tengan este servicio de calidad. Entonces el comparativo que pudimos observar es que precisamente estas ciudades tienen más de 130 años con este tipo de entrenamientos. Esto estamos hablando de 130 años desde que prácticamente el transporte público se hacía jalado por caballos. Y pues han estado ahí desde entonces, tienen base en Bélgica. También estudiamos diferentes casos, cada uno de los asistentes hizo la presentación de su caso y con los 20 asistentes especialistas y los instructores se dieron recomendaciones increíbles para todo este tipo de ciudades en donde muchos de nosotros no nos imaginábamos que a lo mejor era más sencillo de lo que esperábamos la solución de cada uno de nuestros problemas. Nos damos cuenta en estos entrenamientos que muchas de las dificultades son precisamente la falta de capacitación en las autoridades, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Claro, México presenta una disposición diferente porque ya no somos un país en vías de desarrollo, pero sí nos hace falta una gran preparación en la materia y sobre todo en la especialización del transporte público y cómo mejorarlo. Vemos las experiencias del Distrito Federal en donde sí es muy cierto que tenemos un transporte de nivel mundial, pero solamente en el 20% del total del servicio, lo cual hace que precisamente el Distrito Federal pues no sea una de las mejores ciudades en transporte público, ni siquiera en nuestro país. Mexicali pues tiene una gran ventaja de que tiene una gran media en el servicio. No llega a la excelencia, pero tampoco llega a tener un sistema de transporte en pésimas condiciones como en muchas otras ciudades de la República. Entonces podemos decir que tenemos las bases para hacer un servicio de transporte público de calidad, el cual pues pueda tener mayor penetración en los diferentes segmentos de la población. Esto quiere decir que hoy la gente que gasta o desperdicia gran cantidad de recursos en vehículos propios puede hacerlo y transportarse mucho mejor en un transporte público en donde le ofrecería un servicio programado, etc. Entonces tenemos que en Mexicali, dadas las condiciones y dada la flexibilidad de todos los participantes, podemos lograrlo. Uno de los puntos más importantes que dan sustento
a la modernización del transporte es la sustentabilidad. ¿Y por qué el transporte público es indispensable para la mejora de calidad de vida de una ciudad? Y esto no solamente se trata de precio, sino se trata de calidad en el servicio. Esta calidad que podemos sacar a través de las economías de escala, a través de la inclusión social de todos los sectores del transporte público, en donde vemos que este elemento es el que da la movilidad y la independencia de los individuos en una ciudad. Esto quiere decir que si un individuo necesita un trabajo, pueda buscarlo y tenga una sencilla accesibilidad al transporte público para moverse por toda la ciudad y pueda encontrar el trabajo que requiere, aun cuando está en una situación económica deplorable por esa falta de trabajo. Entonces el transporte público tiene una gran injerencia en esa mejora de una ciudad como la que tenemos para Mexicali. Uno de los aspectos también de gran relevancia para que se pueda dar un transporte público en una ciudad con la calidad que requerimos es la integración de políticas sustentables. Esto quiere decir que en la ciudad haya un proyecto y unas reglas y políticas hacia dónde vamos y que esto lo tenga claro todo el mundo, todos los stakeholders, o quiere decir todos los interesados o los actores en el transporte público. Y podemos ver que esta integración de políticas es la que nos va a llevar hacia ese futuro que todos queremos. Si, por ejemplo, una de estos actores no participa, el proyecto de transporte se vería demeritado o imposibilitado inclusive de poderse lograr. Bien, otro de los puntos muy importantes en este entrenamiento que se obtuvo a nivel internacional es el tema de la integración de políticas de transporte público. Este tipo de políticas pues son todas aquellas que llevan la legislación, las reglas y precisamente las políticas, hacia dónde queremos ir. Entonces, en esto existen varios elementos o varios actores que son indispensables que se vean involucrados en la elaboración de estas políticas y no nada más uno de ellos. Entonces, para esto ocupamos la participación de todos los actores en este tipo de políticas y sobre todo el poderlas lograr en el futuro. ¿Para qué? Para precisamente tener un transporte de calidad. Otro de los temas de gran importancia es el fondeo y financiamiento de los proyectos de transporte público. Porque si bien es cierto, en la gran mayoría de los países del mundo, las tarifas son subsidiadas, con excepción de muchas ciudades de nuestro país, como lo es Mexicali, en donde realmente el costo se absorbe por el usuario. Entonces, aquí aprendimos de que a nivel internacional hay una gran cantidad de fondos que precisamente dan donativos al transporte público con la condición de que se mejore y claro, mantenga en estas ciudades tarifas competitivas. Entonces, este tipo de fondeos proponen una mezcla entre los fondos, los financiamientos y un pago por parte del usuario. Entonces, todos estos promueven lo que sería esa mejora, esa calidad en el servicio, lo cual asegura mayor abordaje en lo que es el sistema de transporte público. Un aspecto muy importante son los esquemas regulatorios y que precisamente exista en la ley y los reglamentos todos los elementos de sustentabilidad necesarios para un mejor transporte. Entonces, este tema se vio a profundidad y se hicieron comparativos entre las diferentes ciudades. Entonces, aquí podemos ver que incluso dentro de la regulación de muchas de las ciudades, en el predial se cubren parte de las tarifas de transporte público, elemento muy interesante para nuestros países en donde realmente no hay subsidios. Este elemento es de gran importancia porque aquí es donde vamos a poner orden en el sistema, donde no habrá piratas dando un servicio
desleal hacia el resto de la población, lo que hace que precisamente se incrementen las tarifas para unos y para otros no. Entonces aquí debemos hacer algo equitativo y un marco regulatorio bien establecido, bien detallado, sería uno de los elementos más importantes para poder lograr esta calidad en el transporte público. Uno de los elementos de gran importancia para la mejora del transporte público es sin duda el tema de la innovación. La innovación en donde los especialistas, los proveedores de transporte, las autoridades, pues buscan las diferentes formas de cómo poder lograr esta innovación y que haya un cambio constante. Y esto va desde los combustibles o las fuentes de energía para los diferentes sistemas, desde el diésel, el gas natural, lo que sería también el que ya entra muy fuerte, que es la energía eléctrica o los autos o los camiones movidos por energía eléctrica. Entonces estos temas se han visto a profundidad y también los diferentes esquemas en donde el usuario tiene mayor alcance a la tecnología, esto es los Wi-Fi arriba de los camiones o en los sistemas generales de transporte y otros servicios. Podemos ver también que como ejemplo en el sistema de transporte de Viena está conectado con los aviones y usted puede dejar su maleta y se la llevan hasta el aeropuerto. Entonces, y cosas por el estilo. Entonces, y sobre todo los esquemas de transbordo, la modernización en la comunicación de los sistemas de transporte es algo muy importante para estos elementos de innovación y atracción de nuevos usuarios al transporte público. También estudiamos los sistemas operativos y los sistemas operativos desde lo que es las líneas de autobuses, las líneas de BRT, las líneas de trenes ligeros y lo que son los metros. Entonces cada uno de estos atiende a diferentes esquemas o segmentos de la población o diferentes esquemas de servicio. Entonces en cada uno de estos elementos se especializa y tiene ventaja sobre el otro en una diferente área de la ciudad o tipo de servicio. Entonces también vimos las desventajas y cómo es que en muchas ciudades del mundo han estado mal utilizando los diferentes sistemas de transporte. Esto quiere decir que en algunos de los países, algunas de las ciudades han sobreestimado las demandas, o sea el abordaje, para generar un servicio o una infraestructura muchas veces innecesario. Y vemos que en nuestro país, pues cerca de en 11 casos, 9 no se deben de haber construido, por ejemplo. Y esto es por falta de conocimiento, en donde muchas veces una mala asesoría conduce a que la ciudad tenga un gasto y un compromiso exageradamente alto sin haberlo requerido. Los sistemas de operación y de mantenimiento. Precisamente este es uno de los puntos que también tiene mucho que ver con la calidad en el servicio y precisamente es la operación y los modos de transportarse. También vimos de que en la mayor parte de las ciudades que tenían un excelente servicio, esto se daba en un ente separado del gobierno, un ente encargado de precisamente dar ese servicio, esa excelencia en el servicio, como lo vemos en Londres, como lo vemos en París, como lo vemos en las grandes ciudades del mundo. Ahí hay un sistema de operación en donde se controla al 100% el servicio. Y por otra parte también los esquemas de mantenimiento, una parte muy profesionalizada en los países europeos y muy descuidada en los países en vías de desarrollo. Este es uno de los elementos que debemos de trabajar más en la ciudad de Mexicali. Imagínese usted que Mexicali pudiera tener un sistema de operación conjunta en donde estuviera programada la parada del camión que usted necesita y no perder tanto tiempo como se hace actualmente. Sería un éxito. Otro de los esquemas que estudiamos es los sistemas de transporte y la seguridad pública que esto también tiene. Vimos que con gran satisfacción que una de las mejores seguridades que se tiene en los sistemas de transporte es precisamente la del metro en la Ciudad de México. Sus diferentes elementos colocados estratégicamente a lo largo de las líneas, una seguridad para que si hay un robo o algún accidente puedan
acercarse de manera inmediata y resolver el punto. Entonces, este es otro de los esquemas que también atrae más público a todo lo que es el sistema de transporte público. Otro de los temas abordados a profundidad fue el de las diferentes administraciones que se tenían a nivel mundial, sus estrategias competitivas y también lo que era el planteamiento de objetivos a largo plazo. Ahí nos pudimos dar cuenta de que muchas de las ciudades tienen visiones de 100 años para lo que son sus rutas de transporte, donde podemos ver que precisamente una vía para un tranvía después sirve para un tren ligero y va cambiando y modernizándose a lo largo de todos esos 100 años. En nuestros países latinoamericanos y sobre todo en nuestras ciudades mexicanas tenemos una visión mucho más corta del sistema, y lo cual es muy costoso y cambia constantemente. Entonces, una de las estrategias para la mejora de este sistema de transporte es precisamente un organismo paramunicipal que opere como tal a lo largo del tiempo y que vigile precisamente la mejora del servicio a través de los años. Otro de los esquemas de gran importancia que dan en la mayor parte de los países es la capacitación al recurso humano. Esta capacitación se da a lo largo de un entrenamiento muy bien definido, ya muy bien probado, en lo cual pues, los operadores, los choferes de transporte público pues dan un excelente servicio al usuario y una buena comunicación también de los sistemas de cómo esto se debe de operar. Otros esquemas estudiados es del tema de mercadotecnia y comunicación, en donde definitivamente los países europeos llevan la delantera, en la cual pues se comunican con el usuario de manera muy eficiente. Ahora ya con la tecnología de los teléfonos inteligentes, pues logran una gran comunicación y de fácil acceso. Esto pues aprendido ya por algunas ciudades en Estados Unidos también y pues nosotros en nuestro país con una limitada participación en estos esquemas. Esto ayudaría muchísimo a que usted que está en X punto de la ciudad pueda saber cómo moverse y cómo llegar a su destino de la mejor forma. Estos esquemas precisamente se trabajan a nivel mundial con los diferentes proveedores de tecnología y muchos de ellos ni siquiera son costosos. Uno de los esquemas más importantes para la sustentabilidad en los sistemas de transporte es la emisión de boletos electrónicos o las tarjetas electrónicas, las cuales tienen grabada la información del pasajero o el dinero que tiene para moverse y poderlo hacer de una manera muy práctica. Esto permite precisamente evitar la evasión de los recursos, y que quiere decir que también el recurso que usted paga, usted usuario paga el transporte, se asegure de que lleguen al sistema de transporte y obtenga algo usted por ese dinero. Entonces, estos esquemas se han llevado muy bien, incluso podemos decir que Mexicali es uno de los lugares de vanguardia a nivel regional en donde se lleva a cabo este tipo de sistemas. Claro, hay mucho todavía que hacer, pero la plataforma ya está establecida para que precisamente esa mejora llegue a todos los usuarios de transporte. A lo largo de todo este entrenamiento que tuvo lugar en diferentes partes del mundo y que fue a lo largo de más de 6 meses, se logra capacitar a administradores de transporte público y en este caso con una especialidad en ciudades con retos económicos. Aprendimos que ciudades con retos económicos no solamente son las de los países de África, las de los países de Latinoamérica, sino también la de los países europeos como Suiza, Francia, Bélgica e incluso el Reino Unido. Entonces, vemos con gran alegría que esta información se difunda y que esta información pueda ser aprendida por los diferentes administradores del mundo. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad por darnos la oportunidad de asistir a este entrenamiento de nivel internacional, en donde pudimos accesar a una gran información. Y también dar ese agradecimiento muy en especial a su presidente, Jesús Padilla Centeno, por esta gran oportunidad que nos dio
de asistir a este entrenamiento.